Buenas tardes. El propósito de esta microclase es explicar un punto muy importante de la ciencia del derecho constitucional, que tiene que ver con el andamiaje jurídico de cualquier Estado. A lo que me refiero es a cómo debemos comprender la eficacia normativa de la Constitución. La Constitución es un documento muy importante para cualquier sistema jurídico. De hecho, se convierte en el punto de referencia de validez de cualquier norma, sin importar cuál sea su grado. De esta manera, la Constitución ha sido explicada muchas veces desde una manera dogmática, que en la actualidad ha sido rebasada. Anteriormente se consideraba la Constitución simplemente como una norma solemne, como un punto de referencia que decía cuál era la aspiración que tenían los estados. Hemos sabido siempre que cualquier estado debe considerar dentro de sus elementos constitutivos a la población, al territorio y al gobierno, dotado siempre de un andamiaje de soberanía para poder considerarse como una organización estatal de tipo independiente, pues todo este andamiaje jurídico siempre ha partido de un vértice superior que es la Constitución. Sin embargo, considerar a la Constitución solamente como un punto de partida o como un horizonte aspiracional para cualquier Estado implica que no se le reconozca una verdadera eficacia jurídica. En la actualidad, las modernas teorías jurídicas nos señalan que la Constitución es una norma jurídica efectiva y por lo tanto el sistema constitucional señala que debe de llevar a cabo una eficacia total y absoluta de la Constitución. En este sentido, es importante considerar ahora que la Constitución no se trata solamente de un documento solemne, sino que en realidad es una suma de voluntades, es la suma de las decisiones políticas fundamentales de todos los estados. Cada organización estatal tiene una verdadera naturaleza, una esencia real que hace que se constituya como lo que es. Esta esencia se encuentra dentro del mundo del ser, dentro del mundo ontológico, y esta esencia es de naturaleza política. Y esa esencia política se desarrolla a través de las decisiones de los factores de poder de cada Estado. Por lo tanto, la Constitución el día de hoy debe entenderse más que como un documento solemne, como la suma de las decisiones políticas fundamentales de un país en un momento histórico determinado. Y por lo tanto, es la manera de positivar esas decisiones jurídicas a través de un documento en donde podemos observar la gran diferencia entre decisiones políticas fundamentales y el documento en el que se plasman estas, es decir, la parte política de la Constitución de su transformación jurídica. Las decisiones políticas fundamentales son de naturaleza política y su vertiente jurídica es el documento que conocemos como Constitución. Lo que es importante comprender es que en la actualidad la Constitución no es solamente un proyecto de vida, no es un proyecto de Estado. El día de hoy la Constitución efectivamente regula todo el ser y el deber ser de los Estados, a través de algo que conocemos como control de la constitucionalidad. Es decir, tenemos ciertos tribunales o autoridades cuya función específica es observar que los actos de cualquier autoridad se ciñan de manera estricta a los mandatos constitucionales. Y a esto es a lo que conocemos como todo un sistema de regularidad constitucional. En la actualidad, el sistema de control constitucional mexicano se integra al menos por los siguientes mecanismos de control constitucional. Primero, el juicio de amparo, que por cierto es una aportación del derecho mexicano al derecho universal. En 1995 tuvimos por primera vez en nuestro país dos sistemas de control constitucional adicionales, que son la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Asimismo, contamos con el juicio político, contamos con los mecanismos de defensa de los derechos humanos a través de un órgano independiente, constitucional y autónomo, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos solamente son algunos de los medios de control constitucional, pero en todos los casos lo importante es comprender que el día de hoy la Constitución no solamente es un documento solemne, sino que es una norma jurídica que tiene eficacia real, eficacia a la que los teóricos le llaman normativa,
pero que en la parte práctica, en la parte del día a día de un estudiante o de un operador jurídico, implica que los actos que realicen, ya sea los particulares o bien las autoridades, en todos los casos deben ceñirse y deben cumplir de manera estricta los principios de nuestra Constitución. Espero que esto haya sido interesante para ustedes, agradezco su atención y les doy las gracias.